Jerusalén es, sin duda, una de las ciudades más enigmáticas de la historia. Su importancia trasciende fronteras, credos y épocas, convirtiéndose en un símbolo de lo sagrado y de lo disputado al mismo tiempo. Pero antes de convertirse en el epicentro religioso del judaísmo, el cristianismo y el islam, Jerusalén fue una ciudad pequeña, casi insignificante, asentada en lo alto de unas colinas rocosas, lejos de las grandes rutas comerciales de la antigüedad. Los orígenes de Jerusalén se remontan al tercer milenio antes de nuestra era, cuando se fundó como un asentamiento cananeo fortificado. No era entonces un lugar central en la política de la región, sino más bien un enclave estratégico en medio de montañas. Sin embargo, su ubicación, rodeada de valles y próxima a fuentes de agua, la hacía difícil de conquistar, lo que le dio una ventaja crucial en tiempos de guerras constantes. El nombre original de la ciudad ha sido objeto de debate. Algunos textos antiguos se refieren a ella como Urusalim, que podría traducirse como ciudad de Shalem, una deidad cananea vinculada con la paz y el ocaso. Paradójicamente, una ciudad consagrada a la paz terminaría siendo a lo largo de la historia escenario de algunas de las batallas más sangrientas y conflictos más prolongados de la humanidad. La primera gran transformación de Jerusalén llegó con la conquista israelita, narrada en la Biblia, cuando el rey David la convirtió en capital de su reino. Aunque existen dudas arqueológicas sobre la magnitud de ese reino, lo cierto es que desde ese momento la ciudad empezó a ser percibida como el centro espiritual del pueblo hebreo. David no solo buscaba una capital política, sino también un símbolo religioso que uniera a las tribus bajo un mismo Dios. Con Salomón, hijo de David, Jerusalén se consolidó como la ciudad santa por excelencia. La construcción del primer templo cambió radicalmente su destino. El templo no solo fue un espacio de culto, sino también un centro de poder económico y político. Los sacrificios, las ofrendas y la administración del culto generaban una riqueza que convertía al sacerdocio en una fuerza con enorme influencia en el reino. Desde entonces, Jerusalén dejó de ser una ciudad más y se convirtió en el corazón de una fe. Pero la grandeza de Jerusalén no tardó en atraer también la atención de imperios más poderosos. En el siglo VI a.C., los babilonios arrasaron la ciudad y destruyeron el templo, llevando a gran parte de la población al exilio. Este episodio marcó profundamente la identidad judía y dio origen a una visión de Jerusalén no solo como un lugar físico, sino como un símbolo espiritual de esperanza y regreso. Desde entonces, la idea de reconstruir la ciudad y el templo se convirtió en un anhelo colectivo. Con el regreso del exilio bajo dominio persa, Jerusalén fue reconstruida, aunque nunca recuperó del todo su independencia. Más tarde, bajo el dominio helenístico y después romano, la ciudad se transformó en un espacio de tensiones culturales y religiosas. Los judíos luchaban por mantener sus tradiciones frente a las influencias extranjeras, lo que hacía de Jerusalén un hervidero de disputas que pronto desencadenarían rebeliones. Es en este contexto de opresión romana cuando surge la figura de Jesús, cuya relación con Jerusalén será clave no solo para el cristianismo, sino para toda la historia posterior de la ciudad. La entrada de Jesús en Jerusalén, su predicación en el templo y finalmente su crucifixión en las afueras marcaron para siempre la geografía espiritual de la ciudad. Desde entonces, Jerusalén ya no sería solo la capital de los judíos, sino también el escenario central de la fe cristiana. Lo curioso es que en lugar de ser un espacio de encuentro, Jerusalén comenzó a convertirse en una ciudad de disputas religiosas. Cada tradición reclamaba su derecho sobre ella, y en muchos casos, ese reclamo se utilizó como justificación para guerras y persecuciones. La paradoja es evidente. La ciudad consagrada a Dios se transformó en uno de los territorios más conflictivos del planeta. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era por parte de los romanos, Jerusalén experimentó un cambio radical. El judaísmo, que hasta entonces había girado en torno al templo, tuvo que reinventarse.
Los rabinos comenzaron a construir una nueva forma de vida religiosa basada en la Torá y la sinagoga, mientras que Jerusalén pasaba a ser más un símbolo de añoranza que un centro de culto. Desde ese momento, la ciudad se convirtió en un recuerdo doloroso y una esperanza futura. Roma, sin embargo, no estaba dispuesta a tolerar la constante resistencia judía. En el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba, el emperador Adriano decidió borrar a Jerusalén del mapa. La renombró Aelia Capitolina y prohibió la entrada a los judíos bajo pena de muerte. Sobre el monte del templo construyó un santuario a Júpiter, intentando suprimir cualquier vestigio de identidad judía. Paradójicamente, estas medidas solo reforzaron el vínculo espiritual del pueblo judío con la ciudad perdida. Con la expansión del cristianismo, Jerusalén adquirió un nuevo significado. Para los cristianos, era el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús, lo que la convertía en el centro espiritual de la nueva fe. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV, su madre, Helena, emprendió peregrinaciones a Tierra Santa y ordenó la construcción de iglesias en los lugares considerados santos, como la iglesia del Santo Sepulcro. Esto marcó el inicio de Jerusalén como un destino de peregrinación cristiana. Durante este tiempo, la ciudad se fue llenando de tensiones entre comunidades. Aunque los judíos seguían marginados, los cristianos consolidaban su presencia, y los romanos adaptaban la ciudad a los nuevos tiempos. El control del espacio sagrado se convirtió en un problema recurrente. Cada grupo buscaba imponer su narrativa y su derecho exclusivo sobre los lugares que consideraban santos, un patrón que se repetirá a lo largo de los siglos. En el siglo VII, con la expansión del Islam, Jerusalén se transformó una vez más. Tras la conquista musulmana, la ciudad fue incorporada al califato. Para los musulmanes, Jerusalén no era un lugar cualquiera. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la explanada de las mezquitas. Sobre el monte del templo, donde antes habían estado los santuarios judíos, se levantaron la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. De esta manera, Jerusalén pasó a ser la tercera ciudad más sagrada del Islam. La superposición de tradiciones convirtió a Jerusalén en un espacio único y problemático. Tres religiones monoteístas reclamaban para sí los mismos lugares, reinterpretando la historia para legitimar sus derechos. La explanada del templo en particular se convirtió en el epicentro de disputas, pues allí se cruzaban la memoria del judaísmo, el nacimiento del cristianismo y la sacralidad del Islam. Cada piedra de la ciudad se cargaba de significado religioso y político. Durante la Edad Media, las tensiones se intensificaron. La expansión islámica consolidó el carácter musulmán de Jerusalén, pero los cristianos de Europa comenzaron a verla como un lugar perdido que debía recuperarse. Esta idea desembocaría en uno de los episodios más violentos de la historia: las Cruzadas. En nombre de la fe, miles de caballeros cruzaron continentes para reconquistar la ciudad, convencidos de que era la voluntad de Dios. La primera cruzada, en el año 1099, culminó con la toma de Jerusalén y una masacre que marcó a fuego su historia. Los cronistas de la época describen cómo las calles quedaron cubiertas de cadáveres, mientras los cruzados celebraban su victoria en el Santo Sepulcro. Para los musulmanes, aquello fue una humillación que nunca olvidaron. La ciudad, lejos de convertirse en un símbolo de reconciliación, se consolidó como un espacio de odio y venganza. Lo que resulta más impactante es que la violencia en Jerusalén no surgía solo de intereses políticos, sino de una convicción religiosa profunda. Tanto cristianos como musulmanes estaban convencidos de que recuperar o defender la ciudad era un mandato divino. Esa mezcla explosiva de fe y poder convirtió a Jerusalén en el epicentro de guerras que, de una u otra manera, siguen resonando en la actualidad. Tras la caída del Reino Cruzado y la reconquista musulmana liderada por Saladino en 1187, Jerusalén volvió a quedar bajo dominio islámico. Aunque las cruzadas posteriores intentaron recuperar la ciudad, el control musulmán se consolidó durante siglos. Sin embargo, lejos de traer estabilidad,
Jerusalén siguió siendo escenario de tensiones, pues cada comunidad religiosa mantenía sus reclamos sobre los mismos espacios sagrados. Bajo el Imperio Otomano, Jerusalén vivió una relativa calma entre los siglos XVI y XIX. Los sultanes administraban la ciudad y permitían cierto grado de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, aunque siempre bajo una jerarquía donde los musulmanes tenían mayor privilegio. Aún así, los conflictos no desaparecieron del todo, y el acceso a los lugares santos continuó siendo motivo de disputas constantes entre diferentes ramas del cristianismo y entre las autoridades religiosas locales. En el siglo XIX, con el auge del colonialismo europeo, Jerusalén volvió a situarse en el centro de los intereses internacionales. Potencias como Gran Bretaña, Francia y Rusia financiaban iglesias, escuelas y misiones en la ciudad, con el objetivo de ganar influencia política y religiosa. La ciudad, una vez más, se convertía en tablero de disputas, esta vez no solo entre religiones, sino también entre naciones. El siglo XX cambió para siempre el destino de Jerusalén. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsó y los británicos ocuparon la ciudad. Bajo el mandato británico, crecieron las tensiones entre comunidades judías y árabes, cada una reclamando su derecho sobre Jerusalén como capital de su futuro Estado. La situación alcanzó su punto más crítico con la partición de Palestina en 1947 y la posterior creación del Estado de Israel en 1948. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, Jerusalén quedó dividida en dos. La parte occidental fue controlada por Israel, mientras que la oriental, con la Ciudad Vieja, quedó bajo control jordano. Durante casi 2 décadas, los lugares sagrados estuvieron fragmentados, y el acceso a ellos fue restringido según la pertenencia religiosa. La ciudad, una vez más, simbolizaba la fractura y la imposibilidad de reconciliación. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel tomó Jerusalén Este, y con ello toda la Ciudad Vieja, incluyendo el Muro de los Lamentos, la explanada de las mezquitas y el Santo Sepulcro. Desde entonces, la ciudad ha sido reivindicada como capital indivisible por Israel, pero también reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado. El conflicto político y religioso volvió a recrudecerse y sigue siendo uno de los principales focos de tensión en el mundo actual. Lo paradójico es que Jerusalén, que debería ser un espacio de encuentro espiritual, se ha convertido en símbolo de división. Judíos, cristianos y musulmanes ven en la ciudad la manifestación de su fe más profunda, pero esa devoción se ha mezclado con intereses políticos, nacionalistas y económicos. El resultado es una ciudad donde lo sagrado y lo profano conviven en permanente choque, y donde la paz parece siempre un horizonte lejano. Hoy, Jerusalén es un microcosmos de la historia humana, un lugar donde se cruzan la fe, la esperanza, la violencia y el poder. Cada piedra, cada calle, cada santuario es testigo de siglos de luchas y sueños inconclusos. Tal vez, entender cómo nació y cómo se transformó esta ciudad nos ayude a comprender por qué sigue siendo el corazón de tantas disputas y, al mismo tiempo, un faro de espiritualidad para millones de personas. Si este recorrido por la historia de Jerusalén te ha resultado interesante, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal Secretos de la Religión y activar la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando los grandes misterios de la religión y la historia espiritual de la humanidad.